Les doy la más cordial bienvenida, hermanos, a este nuevo estudio bíblico del libro de Deuteronomio. Les quiero recordar que estamos estudiando este libro, guía, ¿cierto? El libro de maestros, y también utilizando el libro del alumno, en este caso de los jóvenes. Pero también estoy sacando mucha información de este otro, ¿cierto? Que ahí sale Deuteronomio, y viendo las distintas posturas o las distintas visiones o los distintos comentaristas para que nosotros podamos sacar de todo una enseñanza como corresponde. Obviamente que nuestro libro principal es este, es la Biblia. Y esta está por sobre todo los comentarios que hacen los comentaristas. Bueno, esta semana les cuento que nuestro hermano Raúl, que es yerno de nuestro hermano Tino, cayó muy grave a la UCI allá en la quinta región. Leyendo los WhatsApp y gracias a la intercesión, ¿no es cierto?, de todos los hermanos orando por él, nuestra hermana Doris nos mandó toda esa información, y nuestro hermano Tino también, hemos sabido que él se está recuperando. Así que damos gracias a Dios por eso, porque son respuestas a las oraciones que Dios tiene hacia nosotros. También les comento que ya me puse la segunda dosis de la vacuna Pfizer. La primera dosis, ni un problema, un poco de dolor de hombro nada más, pero la segunda me anduvo afectando un poco. Algunos malestares que con paracetamol se pasa, así que ya nuevamente, ¿cómo se llama? Pasó todo lo que debía pasar, los malestares, qué sé yo. Nunca dejé de ir al trabajo, así que no fue tanto, fue bastante suave. He sabido que nuestros hermanos adultos mayores de nuestra iglesia ya se están vacunando también, excelente, y en 20 días más tendrán su segunda dosis, así que los animo, hermanos, si usted no se ha ido ¿cómo se llama?, a vacunar, que lo haga. Hay varios puntos de vacunación, estamos bastante bien acá en Chile, estamos a febrero del 2021 y hay más de 1,5 millones de personas vacunadas. Así que eso es muy bueno para el país, para que vayamos recuperando paulatinamente. Que Dios nos bendiga y continuemos con este estudio bíblico. Bueno, la semana pasada nosotros estuvimos viendo sobre los 10 mandamientos y el título de la lección era precisamente los 10 mandamientos. ¿Cuáles eran los 10 mandamientos? ¿O cuáles son los 10 mandamientos, más bien dicho? El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Yo le pregunto, hermanos, a aquellas personas que son incrédulas y dicen de que la Biblia la hizo un hombre, ¿a qué hombre se le ocurriría colocar este primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos ni debajo de la tierra. ¿A qué hombre se le ocurriría este segundo mandamiento de no hacer escultura, no hacer imágenes de cosas que están en el cielo o en la tierra para adorarla? Cuando el impulso del ser humano es precisamente ese, hacer escultura. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Tampoco a ningún ser humano se le ocurriría colocar como un mandamiento eso. El tercero, guarda el día de reposo, descansar. 7 días tiene la semana, 6 vamos a trabajar y 1 vamos a descansar. El descanso es importante para el ser humano. El ser humano no fue hecho para trabajar los 7 días de la semana. Cuando empezamos a trabajar los 7 días de la semana, se nos generan un montón de problemas, tanto sociales, como en nuestra familia, como internos. Ahí empieza el tema de el estrés, por ejemplo, el exceso de trabajo. El quinto mandamiento. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo número 5. El versículo 16 está el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento particular no le gusta al mundo. El mundo está haciendo leyes para no honrar ni a tu padre ni a tu madre. Ellos dicen de que el niño, el joven, ya debe tener su grado de autonomía desde el momento en que nace. Debe independizarse de los padres y hacer lo que le venga en ganas a él. Y hoy día acá en Chile se están haciendo leyes para que se haga eso.
y se incumpla lo que dice el quinto mandamiento. No honrar a los padres y a tu madre. En Estados Unidos ya hay leyes que permiten a los hijos demandar a los padres porque no les permiten, ¿no es cierto?, llegar tarde a su casa porque lo obligan a estudiar. Mire qué problema tienen los niños, que los padres le obliguen a estudiar, que los padres lo obliguen a ¿cómo se llama?, a colaborar dentro de los deberes de su casa, a la disciplina. ¿Cómo está una sociedad cuyos padres no puedan disciplinar a sus hijos? ¿Cómo está una sociedad donde los padres no puedan guiar a sus hijos en lo que es la palabra de Dios? Hoy día vamos a ver un tema en que los padres estamos obligados, y quiero colocar entre paréntesis y entre comillas esa palabra, obligados a que, si somos cristianos, guiarlos en el camino de Cristo. ¿Mm? Dios nos dice que debemos hacer, es nuestro deber, es nuestra obligación. Por eso digo que estamos obligados, porque es nuestra obligación como padres, es nuestro deber como padres guiar a nuestros hijos. No solamente en las cosas normales del quehacer de la sociedad, sino que también en las cosas espirituales. No matarás. ¿A qué ser humano se le ocurriría, si es que el ser humano escribió, ¿no es cierto?, la Biblia, como dicen los ateos, ¿a qué ser humano se le ocurriría colocar no matarás? ¿Saben lo que implica no matarás? No matarás está en contra del aborto, porque el aborto lo único que hace es matar a cientos de miles de personas año a año. Y las abortistas dicen de que es para que proteger a la joven que ha sido violada por un hombre, porque todo esto es un tema que va asociado. El culpable siempre va a ser el hombre. Entonces el hombre violó a la mujer y producto de eso se engendró, nosotros como cristianos llamamos que se engendró una vida. Las abortistas dicen que se engendró, incluso han dicho que es un ser, unas palabras raras usan, pero no le gusta usar la palabra ser humano, vida, bebé. Nosotros decimos acá en Chile guagua, ¿no es cierto? Que por culpa del hombre que violó a la mujer se engendró eso. Pero nosotros acá en Chile tenemos la pastilla del día después. O sea, no habría necesidad de abortar. Entonces todo esto, no matarás, está en contra del aborto incluso. Ahora, no matarás, Dios le da el mismo nivel de importancia al ser humano. Si es hombre, si es mujer, si es niño o si es lo que el mundo llama homosexual, ¿no es cierto? Transexual, transgénero, ahora ya hay transedad. Los transedad significa que yo me percibo, o sea, transgénero significa que yo me percibo un sexo que yo no lo tengo. Por ejemplo, yo soy un hombre, pero me percibo que soy mujer. Entonces, por lo tanto, yo exijo esos derechos de que la otra persona me llame como mujer. Ahora, en otros países se está dando el transedad, que significa que yo tengo 50 años, pero yo me percibo como una persona que tiene 5 años. Imagínense combinar los dos, transgénero y transexual. Y transedad, perdón. Entonces yo me percibo, soy hombre, me percibo como mujer y me encima como una mujer de 6 años. O sea, soy una niñita chica. Y llego a la casa de alguien que aprueba estas cosas, porque hay gente que aprueba, que me permite, ¿no es cierto?, y legisla con respecto a eso, que me permite darme los derechos de que yo, si me percibo mujer y más encima me percibo como una niña de 6 años, imagínense que voy a la casa de esa persona y que esa persona tiene un hijo chico que tenga 4 años. Y yo le digo, ¿sabe qué? Yo me percibo mujer y me percibo una niñita de 6 años. Puedo jugar con su hijo. Imagínense lo que puede suceder. ¿Ah? No matarás. Segundo, no cometerás adulterio. Todo esto es para proteger a la familia. De hecho, los 4 primeros mandamientos están orientados a la relación entre el hombre y Dios. Y los 6 siguientes mandamientos están orientados a nuestra relación, a la relación que tiene la persona con las personas. El 60% de los mandamientos están orientados a la relación del ser humano, entre el ser humano, y solamente el 40% está relacionada con la relación entre el ser humano y Dios. Imagínense la importancia que Dios les da a las relaciones entre las personas, el 60%.
El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, dijimos, ¿cierto? El octavo, no hurtarás, no robarás. Eh, Aquí se da el robo por todos lados, ¿no es cierto? El robo que hace la empresa, ¿no es cierto?, hacia las personas, donde se coluden y de esa manera suben, inflan los precios. El robo también es que hay entre el legislador y el mundo industrial, donde entre ellos dos, ¿no es cierto?, eh, se, ¿cómo se llama?, se coluden. Han descubierto muchos fraudes políticos con la industria. Y también está el robo en que nosotros como sociedad lo hacemos. Hoy en día en el país ha aumentado mucho el portonazo. El portonazo significa que cuando la persona va llegando con su vehículo a su casa, un grupo de malhechores le roba su vehículo. En la calle, un grupo de malhechores le roba su celular. Hay distintas clases de robo entre las empresas, político-empresas y entre el mundo social. No dirás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y aquí el comentarista hace una observación que es muy interesante, que Dios coloca la casa, el siervo, la sierva, la mujer dentro de las cosas que pertenecen al hombre, lo que le causaría mucho problema a las feministas. ¿Eh? Entonces, los 10 mandamientos, es imposible que una persona natural como usted o como yo lo haya hecho, como dicen los ateos. Esto es la palabra de Dios inspirada sobre Moisés para que Moisés escribiera aquí. No hay ninguna duda que toda palabra es inspirada por Dios y apta para corregir y para redarguir, de tal manera de ser un hombre mucho mejor de lo que es. Sigamos con este estudio bíblico. Unidad 2. Fundamentos para vivir. Estudio 32. Lealtad a la palabra de Dios. Vamos a ver la introducción que tiene el comentarista de esta revista. La verdad central es que Dios nos demanda lealtad íntegra y permanente. Antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra de Canaán, Moisés les expuso los mandamientos que tendrían que observar. Del cumplimiento de los mandamientos dependería el recibir bendiciones y el permanecer en la tierra que iban a heredar. ¿Por qué razón? Porque los mandamientos a uno nos mantienen seguros. Si seguimos los mandamientos de Dios, no vamos a tener ningún problema ni con Dios, ¿cierto?, ni con nuestros semejantes, porque dígame si no matarás, no me protege de cualquier situación problemática. No darás falso testimonio, que es no mentir en el fondo. Y etcétera, todos los mandamientos, si los seguimos al pie de la letra, no vamos a tener ninguna dificultad y obviamente que las bendiciones van a venir solas. El fundamento de la verdadera religión israelita estaba en el amor de Jehová hacia su pueblo, exigiendo correspondencia por parte de éste en el cumplimiento de los preceptos divinos. El decálogo, recordemos que es una de las formas de decir a los 10 mandamientos, sería la base del pacto. O sea, el pacto, que sería el Antiguo Testamento es Antiguo Pacto. ¿Cuál es la base del Antiguo Testamento? ¿O cuál es la base en la cual descansa ese pacto que Dios hizo con Israel? Acá dice que son los 10 mandamientos. Ese es el fundamento de ese pacto. La esencia de la ley, dice, y la condición para obtener vida y felicidad. Es decir, la importancia que tienen los 10 mandamientos dice, los 10 mandamientos son la base del pacto, la esencia de la ley y la condición para obtener vida y felicidad. Imagínense lo importante que son los 10 mandamientos. Para ello sería necesario conocer, enseñar y obedecer la palabra de Dios. ¿Es muy difícil? No es muy difícil. Vamos a ver cuáles son las ordenanzas que Dios le dio a Israel para poder cumplir con esta parte de conocer, enseñar y obedecer la palabra de Dios.
Punto número 1. Necesidad de conocer la palabra de Dios. Deuteronomio 6, del 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El versículo número 4 dice así: Oye Israel. Esta palabra oye es el Shema, lo que los israelitas, los judíos dicen o hablan cuando uno le pregunta ¿cuál es el Shema? Para que usted lo sepa. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué dice acá el comentarista? Esta afirmación no tiene que ver tanto con el monoteísmo como con la simplicidad y unidad de Jehová. Dice acá el comentarista que esta de Jehová uno es, no es tanto el énfasis que se le da al monoteísmo, o sea, monoteísmo significa que un Dios. Más bien es para expresar la simplicidad, ¿no es cierto? Y la unidad que Dios tiene. Básicamente eso es, va orientado más a la unidad que Dios tiene que al monoteísmo, según dice el comentarista acá. Moisés no escribe Jehová es el único Dios, sino Jehová, Elohim, es uno Jehová. Los paganos creían que la deidad podía ser dividida y comunicada a muchos otros dioses. Lo que significa, que es lo que está diciendo acá el comentarista, que un solo Dios puede transferir de alguna manera su deidad a otras entidades. Eso es lo que creían muchas civilizaciones paganas. No así el cristianismo y el judaísmo. Jehová o Dios es uno. Nosotros está bien, sí, creemos en la Trinidad, pero la Trinidad es de un Dios, no de tres dioses, es uno. Y si tenemos en algún tiempo, hacemos algún paréntesis, podríamos hablar sobre la Trinidad que algunos hermanos o algunos comentaristas identifican claramente en la Biblia. Y me gustaría poder compartirlo eso en algún momento, si podemos hacer algún espacio. Pero el Dios de Israel, dice acá el comentarista, Jehová es uno, indivisible e incomunicable. O sea que no transfiere su poder a otras cosas, animales o dioses. Él es el absoluto y el infinito, el único que debe ser adorado, de quien todos dependen y a quien todos deben rendir obediencia. Con estas palabras comenzaban los judíos su liturgia diaria, mañana y tarde. ¿Con qué palabras comenzaban la liturgia los judíos? Oye Israel, el Shema. Versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué dice acá el comentarista? Nuestro Señor hizo de estas palabras el primer gran mandamiento de todos. Ahora, si a alguien le preguntara a usted cuál es el primer mandamiento y el más importante de todos, nosotros debemos contestar como cristianos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y más importante mandamiento. Y el gran ideal religioso y nacional que expresan hasta hoy la condición y la garantía de la verdadera prosperidad de una nación. Claro, cuando una nación pone a Dios en primer lugar, por el solo hecho de hacerlo así, esa nación es bendecida. Lo que pasó con Estados Unidos en algún momento, que tenía a Dios en primer lugar. Ellos dicen, los padres fundadores lo pusieron a Dios como primer lugar. A medida que ha pasado el tiempo, han hecho leyes en que van sacando a Dios de las escuelas, del Congreso. Acá en Chile quieren hacer lo mismo, si es que ya no lo hicieron. Antes empezaban con que iban a iniciar la sesión en el nombre de Dios. Ahora, lo más probable es que ya lo hayan sacado ya. Un Dios indivisible requiere de una devoción indivisible. Este deber primario es presentado con todos sus detalles prácticos. Primero, el corazón. Es la naturaleza íntima de la persona, incluyendo sus facultades intelectuales y emocionales. Acá junta las dos en el corazón: intelectuales y emocionales. Hay algunos comentaristas, estuve leyendo, que el tema del corazón no la asocia a la parte intelectual y emocional. La parte emocional la tira para el tema del alma. Pero como sea,
Eh, lo importante aquí es esto, que el corazón, ¿no es cierto?, tiene dos facultades, intelectual y emocional. Y como que a nosotros nos da la idea de que esos son oponentes entre sí. El intelecto se opone a lo emocional. O sea, yo pienso, esto es irracional, ¿por qué voy a sentir pena por esto? Voy a dar un ejemplo. Cuando fallece una persona, un cristiano amigo de uno, intelectualmente, ¿qué es lo que uno sabe? ¿Qué es lo que pasó con esa persona que falleció? Exactamente, que fue al cielo, que cumplió su cometido, terminó su carrera y él está en el cielo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Emocionalmente, queremos que él se quede. Sentimos pena, lloramos. Entonces la parte emocional con la intelectual como que están en conflicto. Intelectualmente yo sé que ese hermano está con nuestro Señor. Emocionalmente siento pena. ¿Por qué siento pena si él está mejor? Esa es la parte que está en el corazón. Y esa es la lucha, la parte intelectual con la parte emocional. Después dice que está el alma. Es la personalidad, dice acá el comentarista, lo que hace que uno sea consciente de sí mismo. Eh, como hay un dicho que dice, pienso, dice, luego existo. Acá dice, el alma es la personalidad, lo que hace que uno sea constante de sí mismo. Y un filósofo dijo, pienso, luego existo. O sea, es consciente de sí mismo, el pensar. Pero esa frase no termina ahí. La frase, como cristianos, nosotros podemos completarla, ¿no es cierto? El filósofo dice, pienso, luego existo. Y los cristianos dicen, luego pienso, ¿para qué existo? La filosofía no nos da una razón o un porqué de la existencia. Nos dice que existimos. El cristianismo nos entrega un porqué. ¿Para qué? Está bien, pienso, luego existo. Pero el cristianismo dice, bueno, y luego pienso, ¿y para qué existo? ¿Para qué existe usted? Acá hay una de las razones. Para amar a Dios. Para eso usted existe. Y usted existe no como en este ámbito físico, sino también va a existir en un ámbito espiritual. Y va a seguir amando a Dios y Dios lo va a seguir amando a usted. ¿Qué le parece? Esa es una esperanza que solamente los cristianos tenemos. Los filósofos, los ateos no lo tienen. Ellos terminan su existencia cuando mueren. Nosotros traspasamos ese estado. ¿Mm? En cuanto al conocimiento, porque sabemos que ellos se van a encontrar con la gran sorpresa que cuando mueran se van a encontrar frente de Jesús preguntándole, bueno, ¿qué pasó con ese hermano que te mandé a que te predicara y que tú lo echaste de la casa? Él sabe que él te fue a hablar sobre mí. ¿Ah? ¿Y qué decisión tomaste con respecto a mí? Va a revisar el libro de la vida, va a buscar el nombre de esta persona y lamentablemente no la va a encontrar. Feliz usted, que estoy seguro que ese nombre que usted tiene está en el libro de la vida de Jesús. Por lo tanto, usted no tiene ningún problema en entrar. Dicho esto, pasemos a la otra parte. Dice, con todas tus fuerzas. Ya vimos el corazón, vimos el alma y ahora ¿qué pasa con las fuerzas? Las fuerzas son la suma de todas las energías mentales y corporales. Toda nuestra energía, tanto mental y corporal, todas nuestras capacidades se refiere. Usted tiene una capacidad. Pablo habló mucho de las capacidades, de los dones, ¿eh? De los talentos. Todo eso debemos poner al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Las fuerzas son la suma de todas las energías mentales y corporales. Jehová debe ser amado con todo nuestro ser. De otra manera, no se puede esperar recibir las bendiciones prometidas. Y acá no debemos entender que yo doy algo y recibo algo. El amor que en nosotros dice amarás a Jehová es hacer algo sin esperar nada a cambio. Ahora, lo que Dios nos da, bueno, eso va a ser una decisión de Él, pero ya sabemos de que Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros le damos. Por lo tanto, si usted da una parte, Dios le va a dar 5 partes. Y eso es la gracia de Dios. La gracia significa favor inmerecido
de Dios hacia nosotros. Luego decir, pero Señor, yo te di una parte, ¿por qué tú me diste 5? Bueno, Sergio, ese es el favor inmerecido. Tú no te lo mereces. Estás bien, estás correcto. Pero yo quiero dártelo. Pero no hay que esperar que Dios nos lo dé. No hay que hacer algo por algo, como nosotros los seres humanos acostumbramos. Sino que sea con amor, queriendo a Dios, sin esperar nada a cambio. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nuevamente hablando sobre el corazón. ¿Qué es lo del corazón? Dijimos la parte intelectual y la parte emocional. Donde existe verdadero amor a Dios, en el corazón se manifestará buscando hacer su voluntad y observando sus mandamientos. ¿Se fijan? Eso es lo que estamos conversando recién. Voy a leer nuevamente lo que dice acá el comentarista. Donde existe el verdadero amor a Dios, en el corazón se manifestará buscando hacer su voluntad y observando sus mandamientos. O sea, si usted ama a Dios, solito o solita va a tratar de hacer la voluntad de Dios. De aquí que sus palabras están no solo en su memoria, sino grabadas en el corazón. Deuteronomios 11, versículo 18. Para que estén siempre presentes en su mente y en su voluntad. Acá agrega la palabra voluntad a la parte del corazón. Si está en la mente, obviamente va a estar en la voluntad de la persona el hacer estas cosas. Punto número 2. Necesidad de enseñar la palabra de Dios. Deuteronomio 6, 7 y 9. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 7. Dice así, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. En próximos meses, nosotros los chilenos no vamos a poder hacer esto, por las leyes que yo le he comentado. No sé cómo las vamos a arreglar ahí, pero esta es parte de lo que la Biblia dice, ¿no es cierto? La persecución. No. A muchos cristianos la persecución no significa que los van a perseguir simplemente y no vamos a arrancar, qué sé yo, sino que cuando nos tomen presos, nos van a meter a la cárcel para cumplir por no cumplir las leyes del ser humano. Pero bueno, ya se nos viene encima esas cosas ya. ¿Qué dice acá el comentarista? Estas palabras debían ser repetidas a los hijos y debían ser tema de conversación y en todas las ocasiones oportunas. Alguien sugirió que Moisés pensó que esta ley era tan sencilla y fácil que cada padre debería ser capaz de enseñarla a sus hijos y cada madre a sus hijas. Bueno, acá la responsabilidad es del padre. La madre es una ayuda idónea. También tiene su grado de responsabilidad en esto, pero la responsabilidad principal es del padre el enseñarle a sus hijos las cosas de Dios. La frase "y las repetirás a tus hijos" literalmente significa las imprimirás sobre ellos. Es decir, las dirigirás a ellos como una afilada flecha. Acá cuando dice las repetirás a tus hijos y estando en tu casa, andando en el camino, todo, son las cosas que normalmente nosotros los cristianos debemos hacer. Estas palabras sublimes han de constituir la inspiración y la práctica diaria de Israel. Aquí tenemos la base para la educación religiosa de los hijos. Cuantos aman al Señor deben hacer todo lo que pueden para que quienes de ellos dependa también amen y sirvan al Señor. Si en su casa hay gente que depende de usted, dice acá el comentarista, usted debe procurar que todos ellos reciban la palabra de Dios y en forma constante. Dice que en el camino, donde estés, al acostarte, levantarte, en cada momento. Mediante la repetición de las cosas, estas se graban en la mente de las personas. Versículo número 8.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esto es, veamos lo que dice acá el comentario. Es posible que en aquel tiempo hubiera pocas copias escritas de la ley. La gente podía escucharla solamente en las fiestas de los tabernáculos. Por eso, Dios les señala, al menos para el presente, que escriban algunas partes escogidas que eran más importantes y comprensivas en sus manos y como frontales entre sus ojos. En sus manos y con frontales entre sus ojos. Los judíos acá llevaban esto a una forma literal. Pusieron unas cajitas acá en su frente y unas cintas con versículos en sus manos. Entonces en las cajitas tenían versículos escritos y en sus manos también tenían versículos escritos, pero se empezó a tergiversar esto porque como esto era visto por las personas, porque todo esto el ser humano es así. ¿Ah? Ojalá que me vean, ojalá que sepan, ojalá que se den cuenta que yo soy más espiritual que los demás. Entonces lo más espiritual es tener las cajitas más grandes, o las cintas eran más grandes que se amarraban en los brazos. Entonces empezó a haber una suerte de competencia. ¿Quién era más espiritual que otro? Pero mientras se hacía más espiritual hacia los ojos de los demás, para Dios bajaba la espiritualidad de ellos por las razones que nosotros sabemos, generando envidia, generando ese tipo de cosas que a Dios no le gusta. Versículo número 8, ¿no es cierto? Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Sabemos que los reformadores ingleses, cuando la Biblia era escasa, escribieron algunas porciones de la Biblia en las paredes y los pilares de los templos para que las personas las aprendieran. La palabra de Dios se presenta aquí como la norma de vida y conducta, y por eso debían de llevarla en la frente, en las manos, etc., para tenerla siempre presente. Entonces, son las filacterías. ¿Eh? Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El propósito de esto es que en todo momento y lugar tuviesen presente los mandamientos del Señor para observarlos y no desviarse de los mismos. Es algo así como el disco pare en las esquinas de las calles. Sabemos que en ciertas calles debemos parar, pero si está el disco pare a un lado y más encima pintado en el piso, no se nos va a olvidar que tenemos que parar allí. Lo mismo con usar el paso, lo mismo con la velocidad, 60 km por hora, 100 km por hora. La misma función cumple acá, escribir en los postes para que no se nos olvide los mandamientos de Dios y observarlos. Aquí se vuelve a enfatizar la necesidad de la enseñanza religiosa en el hogar. Los rabinos judíos tomaron al pie de la letra esta orden y ponían a la puerta de las casas en una cajita, acá dice que se llama mesusa, un trozo de pergamino con este texto de Deuteronomio 6 del 4 al 9. Dice que el comentarista que los rabinos judíos tomaron esta orden al pie de la letra, hicieron unas cajitas y las pusieron en las puertas de sus casas. Y esas cajitas tienen el nombre de mesusa. También llevaban en la frente y en las mangas fragmentos de la ley llamados filacterías. Esa es la que estábamos conversando en un rato atrás. Las filacterías, una cajita en la frente o también en el brazo una cinta enrollada, que al final terminó siendo como una competencia. Punto número 3. Necesidad de obedecer la palabra de Dios. Deuteronomio 6, del 10 al 15. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos,
porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Bueno, palabras duras al final del versículo número 15, para aquellos que no obedezcan. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, ¿qué dice acá el comentarista? En Génesis 12:7, 26:3 y 28:13, vemos que Dios había prometido a los patriarcas que les daría una tierra en donde no carecerían de nada. Tendrían ciudades grandes, o sea, dejarían de ir de un sitio para otro. Recordemos que ellos eran nómades porque básicamente eran ganaderos de ovejas. Por lo tanto, andaban siempre buscando el mejor lugar donde pastar por algún motivo. Entonces, el que mandaba el lugar donde iban a estar no era el ser humano, sino que eran los animales. Si los animales necesitaban ir para allá, entonces los seres humanos iban para allá y se instalaban en tiendas. Lo que pasó, ¿se acuerdan con Abraham y Lot? Que Abraham, después de tantos problemas entre sus criados, dijo ya a Lot, ya, escoge tú un lugar. Y el lugar que tú escoges, yo me voy a ir para el otro lado. Entonces Lot escogió para el lado de Sodoma y Gomorra, imagínense. Y Abraham se quedó por el lado de Canaán, cumpliendo siempre la palabra de Dios, que era Canaán, en la tierra prometida. Y Lot ahí tuvo ciertos problemas, bueno, esa es toda una historia. Pero en fin, ellos andaban de nómades. Y aquí, al Dios prometerle utilizar ciudades, ya se produciría se estancarían, digamos, se asentarían, mejor dicho, en ese lugar. Ya no tendrían que habitar en tiendas como si fueran pastores o nómadas, sino que se situarían en buenas ciudades. Aquí en el norte de Chile también hay ciudades que funcionan así. Bueno, no son ciudades, pero sí son pueblos. Por ejemplo, Colchane, Belén, que son pueblitos que están cerca de la cordillera. ¿Qué pasa con esos pueblos? Allí viven gente que son básicamente ganaderos. Entonces, es cierto, ellos viven en un pueblito, pero salen varios días a pastar, ¿no es cierto?, su ganado, y después de 2 o 3 días vuelven y están descansando nuevamente en el pueblito. Así funcionan esos pueblos. Me imagino que era esa la figura que los israelitas estaban pensando también. Estar en ciudades, pero salir en su calidad de ganaderos a apacentar, ¿no es cierto?, las ovejas. Colóqueme su comentario si es que me estoy equivocando con lo que estoy diciendo. Me interesan mucho esos comentarios, hermano. ¿Mm? Versículo 11. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, dice Dios a Israel. El comentarista dice acá, no solo tendrán grandes ciudades, sino que tampoco les faltará el pan material. Casas repletas de alimento, campos en plena producción. Versículo 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Cuando Israel haya entrado a disfrutar de la civilización a la cual no ha contribuido, dice el comentarista, tendrá que cuidar de no olvidar a su libertador, al que lo sacó de tierra de servidumbre. Con suma facilidad, la civilización cree que se ha creado a sí misma, olvidándose de lo que Dios ha hecho por ellos, y no nosotros a nosotros mismos, ni ninguna otra fuerza a no ser Dios. En el día de la prosperidad estamos en gran peligro de olvidarnos de Dios. Eso es lo que pasa siempre. He conocido muchos hermanos que han pedido oración por trabajo, no tienen trabajo, están en la pobreza. Los hermanos hemos orado por ellos, y una vez que han encontrado trabajo y han llegado a un estatus socioeconómico bastante bueno, se van de la iglesia, desaparecen, se quedan en sus casas, no dan gracias a Dios. Eso es lo que está diciendo acá el comentarista. Existe ese peligro y nosotros nunca debemos olvidarnos de dónde estábamos y quién nos sacó de allí.
y no sentirnos autosuficientes, como dice acá el comentarista. Versículo número 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Acá aparece la palabra temerás. Temerás. ¿Qué significa esto? Temer. Básicamente es una actitud que nosotros debemos tener hacia Dios con reverencia, respeto y adoración. Eso significa temer a Dios. Darle reverencia, respeto y adoración. Esas tres cosas significa temer a Dios. El comentarista dice lo siguiente: si Él es el dueño, debemos reverenciarle y servirle. El temor del Señor en el corazón de una persona impulsa a servir a Dios en perfecta obediencia. ¿Qué dice acá el comentarista? Que el temor del Señor que está en el corazón de una persona impulsa a la persona a servirle a Dios en reverencia, respeto y adoración, en forma voluntaria. Acá continúa el libro de Deuteronomio, dice, y por su nombre jurarás, dice Deuteronomio. El comentarista dice lo siguiente: jurar en el nombre de Dios significa reconocer su omnisciencia. Yo juro porque Él sabe. Y su omnipresencia. Yo juro porque Él sabe y Él está acá con nosotros. Por lo tanto, sintiendo temor de ofenderle, no afirmar nada que no estemos seguros de que es verdad. Jesús lo dijo de otra manera, que es más fácil para memorizar de nosotros. Dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Ahí está. Que tu sí sea sí y respétalo. Si en un momento dijiste sí y después descubres que te equivocaste y era no, primero aclarar que dijiste sí, pero después debes decir, ¿sabe qué? Pero me equivoqué, no era así, en realidad era no. Le pido la disculpa, ¿no es cierto? Y empecemos todo de nuevo. ¿Qué le parece? Pero no mentir, porque si uno dice sí y después, pero tú dijiste sí, no, yo nunca he dicho sí. Ahí estamos mal. Versículos 14 y 15. No andaréis en pos de dioses ajenos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Dice que es Dios celoso y que está en medio de nosotros. ¿Qué dice acá el comentarista? Dice, creyendo realmente en Dios y adorándole reverentemente, los israelitas tendrían cuidado de no andar tras otros dioses, ni dar a ningún objeto el tributo u homenaje que solo pertenece a Dios, cosa que nosotros hacemos constantemente. Confiamos en personas, confiamos en cosas y ponemos nuestra fe en las personas o ponemos nuestra fe en las cosas. Pues Dios es celoso y no permite competidores. Requiere sumisión absoluta, no compartiendo su honor con nadie. Es preciso, pues, abstenerse del culto a los ídolos, porque en medio de ti está. Palabras consoladoras para los creyentes al saber que Dios está en medio de nosotros, viendo cuánto hacemos y cuánto necesitamos. Y esto no ha cambiado. Jesús dijo en el monte, antes de irse, dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, es la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en medio de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, que es distinto. Está en usted. No está en medio de usted, está en usted. Que el Señor los bendiga, hermanos. Bueno, ya hemos terminado este estudio y quedamos con harto trabajo para que decir una cosa por otra. Nos han hecho responsables, Dios nos ha hecho responsables de la educación cristiana de nuestros hijos. Nos ha hecho responsables también, como sabemos ya, que no solamente nuestros hijos, sino que los hijos de nuestros hijos. Debemos enseñarles, repetirles cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayamos a comprar el pan, cuando vayamos a la playa, cuando estemos en la playa, cuando estemos bañándonos en la playa. Repetirle las cosas de Dios, las promesas de Dios y lo importante que es Dios para nosotros como cristianos, lo importante que es Dios en estos tiempos, cuando mucha gente se había olvidado de Dios. Hay mucha gente que está orando, cosa que nunca había hecho. Mucha gente está pidiendo oración
cosa que antes no creían. Esta es una oportunidad. La pandemia ha dado una oportunidad. Nosotros nos quedamos en que no podemos reunirnos. Pero ¿cuántas oportunidades nos ha dado Dios? ¿Cuántas oportunidades hemos visto en el WhatsApp de oración que nuestra hermana Doris nos comparte constantemente? Personas que piden oración que antes nunca la habían pedido. Personas que creen que existe un Dios, cosas que antes ni siquiera lo habían pensado, ni siquiera se habían imaginado. Así que son oportunidades que Dios nos está dando. Que el Señor los bendiga, hermanos, y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.